Portal Clínic. Hablemos de salud. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA. Buenas tardes a todos nuestros espectadores y oyentes y gracias por asistir a este encuentro digital de Portal Clínic y la Fundación BBVA. Agradeceros también vuestra participación al hacernos llegar vuestras preguntas a través de las redes sociales y la web del hospital. Hoy vamos a conversar sobre la adicción a las pantallas y para ello tenemos el placer de contar con la participación de la psicóloga Rosa Díaz. Hola. Y con el psiquiatra Daniel Izarbe de la Unidad de Conductas Adictivas en Adolescentes del Clínic Barcelona. Muchas gracias a los dos por compartir este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. La dinámica del encuentro va a ser la siguiente. Los usuarios nos han hecho llegar diferentes preguntas que hemos dividido por diferentes bloques. Pero antes de dar paso a estas preguntas, me gustaría poner encima de la mesa una cuestión para aclarar qué significa ser adicto a una pantalla. Es decir, pantallas hay muchas, televisión, tablet, móvil, ordenadores. ¿Qué se considera o cuándo se considera que una persona es adicta a una pantalla? Y es la pregunta clave, porque ahora mismo no hay unos criterios establecidos para esto. La mayoría de enfermedades tienen una serie de criterios diagnósticos, que es lo que se utiliza para poder, ¿no?, diagnosticarlo y a partir de ahí poner un tratamiento. Y en el campo de la adicción a las pantallas, lo que está reconocido ahora por las clasificaciones internacionales es el trastorno por uso de videojuegos, que puede ser online u offline, que no lo utilices conectado. Y esto sí que tiene unos criterios definidos. Y todo el resto de conductas que se dan a través de las pantallas, redes sociales, internet y móviles, tienen características de una adicción. Lo que pasa es que es verdad que no podemos decir que esté dentro del paraguas o dentro de una definición de un diagnóstico o un trastorno. Y lo que buscaríamos para definir una adicción o una conducta adictiva en general sería que hay un deseo porque es algo que quieres repetir y hacer más veces, hay una tolerancia porque lo utilizas con mucha frecuencia y cada vez quieres más y necesitas más, y cuando no lo tienes hay una abstinencia, y es decir, que notas cosas cuando esto te falta. Y si se dan estas tres características y además hay una pérdida en el funcionamiento o te afecta en tu vida o en tu vida personal o familiar o en el cole o en el trabajo, entonces podemos hablar de que es una conducta adictiva problemática. Ahora mismo no le podemos poner el nombre de una enfermedad o de un trastorno, pero sí que cumple todas las características de una conducta adictiva. ¿Se le acabará poniendo nombre o no? Suponemos que sí. Yo creo que, y esta es una opinión personal, yo creo que hay una cuestión casi histórica, porque los primeros videojuegos son de los 50, 60 y entonces lo primero que ha aparecido es el trastorno por uso a videojuegos. Claro, Internet está disponible para todo el mundo desde los 80, 90, entonces yo creo que esto nos llegará un poquito más tarde, ¿no? Y todavía hay estudios que están mirando qué características tiene y si realmente lo podemos conceptualizar como un trastorno. ¿Y por qué creéis que vamos por detrás, ¿no? Porque parece, ¿no?, que es lo que decimos, videojuegos, luego con el tiempo aparece la adicción. ¿Por qué creéis que la medicina va por detrás? Porque muchas veces es una pregunta casi filosófica, te diría, sí, en este sentido. Y la respuesta puede ser igual. Sí, yo creo que es filosófica porque yo creo que entramos en el campo de la salud mental y muchos de los trastornos en salud mental se definen a partir de lo que es discordante o está separado de la normalidad. Y la normalidad o la frecuencia ha ido cambia con la sociedad y ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces la normalidad que teníamos con las pantallas o que tenemos con las pantallas ahora no es la que teníamos en los años 70 o es la que teníamos hace 100 años donde no había hace 100 años no había pantallas. Entonces yo creo que tenemos que adaptar, ¿no?, las nuevas realidades y las nuevas necesidades, ¿no? Y entonces la salud mental yo creo que iba acompañando en esto y ha pasado con otros ejemplos en la historia, cómo nos hemos ido adaptando a esto.
Muy bien, pues si queréis pasamos al contestar los bloques de preguntas. Empezamos por un apartado de preguntas general. Vale. Sonia nos pregunta, cuando se habla de adicción a las pantallas, ¿a qué se refiere exactamente? Es decir, ¿puedo ser adicto a los videojuegos pero no a las pantallas? ¿Es un subtipo? ¿O puedes ser adicto a todas las pantallas? Bueno, en realidad yo quería puntualizar un poco con respecto al concepto de adicción a las pantallas. En realidad, a lo que nos hacemos adictos es a una actividad gratificante que realizamos a través de las pantallas. Entonces, estas actividades pueden ser múltiples y, lógicamente, a través de Internet hoy en día podemos acceder a múltiples aplicaciones, múltiples videojuegos, son útiles para muchísimas cosas. Entonces, lo que ocurre es que alguna de estas actividades que nos satisface necesidades se puede convertir en adictiva cuando la repetimos y acabamos teniendo mucha sensación gratificante a través de la liberación de dopamina en el cerebro, y esa actividad repetitivamente puede llegar a producir adicción, la creación de circuitos de adicción a nivel cerebral. O sea, no es a todas las pantallas, es habitualmente a una actividad gratificante. Y la otra puntualización tenía que ver con que no todo es adicción. En las pantallas, ¿no? Las pantallas, el uso de pantallas puede dar diversos problemas, tanto por un uso excesivo, en cantidad de horas que puede afectar a funciones físicas, a la vista, etcétera, al sueño, y también puede afectar a nivel psicológico, un uso excesivo. Luego hay usos problemáticos que llamamos o inadecuados, por ejemplo, contacto con contenidos que no deben tener, por ejemplo, niños a determinadas edades, que podemos hablar luego un poco más profundamente. Y ya luego tendríamos el uso de tipo adictivo, que en muchas ocasiones, sobre todo en niños y adolescentes, pues no llega a cumplir los criterios de adicción que hablábamos, que están definidos para adultos. Entonces, hemos de intervenir bastante más precozmente en este segmento de la población. Bueno, eran las matizaciones que podíamos hacer con respecto a la adicción a las pantallas. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más de lo de la pregunta de Sonia, los subtipos? Lo que ha comentado Sí, Rosa, yo ¿no? creo que es esto, ¿no? Que lo repartimos en función de contenidos, cantidad y que... María del Carmen pregunta, ¿qué es lo que genera la adicción exactamente? ¿Por qué la lectura no causa adicción o no es tan común? Bueno, esto va en la línea de lo que planteaba Rosa, que es la actividad gratificante lo que nos engancha. Y igual que comemos chocolate y nos gusta y queremos, ¿no? Tenemos más ganas de repetir y comer otro bombón porque se nos activa, ¿no? Todo el circuito de recompensa, el núcleo accumbens, y entonces queremos volver a comer chocolate otra vez. Pues esto pasa con un montón de actividades, con la comida, con quedar con los amigos, y con las pantallas también pasa, porque al final muchas veces nos hacen pasar un buen rato, lo que vemos a través de las redes sociales o los videojuegos, y entonces esto que lo queremos repetir más veces. Y a esto se suma que los programas que utilizamos, porque al final utilizamos, las pantallas son un medio físico, lo que realmente utilizamos son los programas que hay detrás de las pantallas, ¿no? Las redes sociales, el videojuego, los diseñan para que esa gratificación sea más importante. Y entonces entra toda la parte de la recompensa intermitente. Igual que las máquinas tragaperras, ¿no? Aparecen, no sabes cuándo te va a aparecer el premio, o con la lotería, o o todos los juegos de azar, no sabes cuándo te va a aparecer el premio. Esto también pasa con las redes sociales. No sabes cuándo te va a llegar el vídeo que te gusta, la imagen que te gusta, y entonces aparece toda esta parte de la recompensa intermitente. Los videojuegos también lo han puesto en práctica esto. No sabes cuándo te van a dar más premios, que tiene o formato de puntos, o formato de monedas, o formato de lo que sea dentro del videojuego. Bueno, está el tema de los likes de las redes sociales, cosas que los humanos necesitamos para sentirnos aceptados en la sociedad. Entonces, todas esas cosas, lógicamente, nos activan los centros de recompensa cerebrales y no son muy gratificantes. Y por eso repetitividad, y al final se puede crear una necesidad como compulsiva de ir recibiendo estas gratificaciones o de refugiarnos a veces en videojuegos porque la vida no nos va del todo bien. Me estoy refiriendo sobre todo a los niños pues, que tienen algún problema adaptativo, social, académico, con la comunicación con su familia. Entonces todo eso va activando estos centros de recompensa. Claro, si yo tengo problemas en otros entornos, es mucho más gratificante estar mirando redes o jugando un videojuego.
¿no? Y entonces aquí es verdad que entran en competencia, ¿no? ¿Qué me activa más mi circuito de recompensa? Juanjo pregunta, ¿los problemas derivados de las pantallas son debido a los temas de la pantalla como tal o el contenido que se difunde en ellas, contenido sexual, estética? Es lo que estábamos comentando un poquito, ¿no? Que es más... Hay veces son ciertas. Un poco todo. Puede ser cuantitativo o cualitativo. Hemos hablado mucho de la parte cuantitativa, de esta parte gratificadora y de cuánto tiempo lo uso. Lo que ocurre es que también el contenido también puede tener un impacto. Y bueno, no es lo mismo que puede ser que me gaste dinero si hago muchas compras, toda la parte de, ¿no?, de los contenidos sexuales y la imagen que se da sobre la imagen que se construyen, ¿no?, los adolescentes sobre la sexualidad, ¿no?, o lo que es la sexualidad en el mundo adulto. Pero me genera la duda, ¿no?, porque en realidad todos estamos expuestos a este tipo de contenidos, a estos estímulos. ¿Qué hace que yo me sea adicta a que no? Hay factores de vulnerabilidad, tanto a nivel personal como a nivel ambiental, a nivel aprendizaje de lo que has tenido en la vida. Puede hacer que algunas personas con unas características tengan mayor vulnerabilidad, o por el funcionamiento de su cerebro, aspectos genéticos, de todo tipo pueden hacer de que algunas personas sean más vulnerables que otras a este tipo de gratificación. Muchas veces lo que nos encontramos con las adicciones o uso compulsivo de pantallas, videojuegos, redes sociales en los jóvenes es que existe detrás algunas dificultades en el funcionamiento cotidiano, en su funcionamiento cognitivo, emocional, dificultades emocionales, de habilidades sociales, y es ahí donde tiene el caldo de cultivo el que si se repite una actividad gratificante porque no tienen otras en esos momentos se puede acabar convirtiendo en una adicción. Por eso, cuando tratamos estos casos o para prevenir, hay que abrir a otros tipos de actividades gratificantes para que el cerebro aprenda otras nuevas maneras de disfrutar de cosas de la vida y que sean útiles. Y hablamos especialmente de vulnerabilidad en un periodo en el que el cerebro se está formando, que es la adolescencia, y que entonces todos esos mecanismos de los que hablaba Rosa, que se están desarrollando para poder controlar algunas actividades, todavía no están puestos en marcha. Y entonces es ahí donde el entorno también juega un papel, y entonces hablamos no solamente de los factores personales, sino también de los factores ambientales, ¿no? y del papel que tienen las familias, y del papel que tiene la escuela, y del papel que tienen los amigos, y un poco ver cómo todos pueden contribuir, ¿no?, a que ese cerebro se desarrolle y que pueda desarrollar actividades de manera habitual sin que se quede enganchado o que solo busque la gratificación en un solo sitio. ¿No? Que busque también en otros lugares. Claro, es que yo como madre, ¿no?, con un hijo de 11 años, dices, ostras, ¿hasta qué punto sé la vulnerabilidad de mi hijo hacia esto? Sí, algunos de los factores no podrían ser pues, un niño tímido, introvertido, que tenga dificultades a nivel académico, o que sea muy ansioso y lo pase mal en algunas circunstancias vitales, o algunos chicos que son especialmente hábiles con las tecnologías, por ejemplo. Tenemos con mucha frecuencia nosotros diagnósticos de chicos del espectro autista, chicos o con TDAH, el trastorno por déficit de atención, que tienen diversas dificultades adaptativas en la vida y encuentran esta otra vía de gratificación social o de comunicarse con el mundo o de distraerse o de disfrutar, y a partir de ahí empieza la repetitividad y la posibilidad de que se quede pues, más enganchado su cerebro a esas actividades atractivas, ¿vale? Nuestro papel estaría en enseñarle todas aquellas cosas que le cuesta y es lo que hacemos también cuando trabajamos con ellos, habilidades gestión emocional, habilidades sociales, actividades de ocio alternativo, aire libre y tal, e intentar abrírselos desde pequeños para que esas dificultades que tienen las puedan compensar y por otro lado limitarles y poner normas y límites que ya podemos hablar de ellos si acaso en alguna de las preguntas. Es darles, entiendo, ¿no?, buscar en la vida real lo que les da la virtual, ¿no? Un poquito sería el camino. No son incompatibles. No son incompatibles. Enseñarles. Yo pensaba en una palabra que has dicho adaptabilidad, de adaptación, y pensaba en esto, ¿no?, en la flexibilidad para poder estar en el mundo virtual y también estar en el mundo presencial y poder tener las dos cosas. Y
pensaba en que el COVID nos hizo un poco esto, porque el COVID nos puso a todos, nos hizo que nos tuviésemos que adaptar al mundo virtual, y algunos trabajos era más fácil que se adaptasen que otros, y luego cuando, ¿no?, mejoró la pandemia y tuvimos que volver al mundo presencial, nos hemos tenido que readaptar otra vez. Y entonces yo creo que también habla de facilitar estas capacidades. ¿No? Bueno, es que esto lo de las pantallas parece sí no, prohibir sí, prohibir. ¿Sabes? Se ha generado un debate detrás de todo esto que, ¿no?, que o estás de un bando o estás del otro, ¿no? Entonces está muy bien, ¿no?, esto de las posibilidades o que puedan convivir ambas y encontrar la manera. Y eso se trata. Lucía pregunta, ¿es la luz azul la causante de la adicción? La famosa luz azul que le hemos puesto filtro a todo lo habido y por haber para que no nos afecte. Bueno, la luz azul afecta en algunos campos. No concretamente al tema de la adicción o de la conducta adictiva, que ya hemos hablado de la gratificación y del circuito de recompensa. La luz azul actúa a nivel de otros ámbitos, y entonces afecta sobre todo a la producción de melatonina, el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Esto qué es? Bueno, hipotálamo hipófisis adrenal es un eje hormonal que regula algunas cosas de nuestro cuerpo. Entonces, si las hormonas que tienen que regular nuestros ritmos del día a día, nuestra tensión y muchas otras cosas de nuestro cuerpo se ven alteradas por cosas que de manera habitual no las tenemos, pues entonces nuestro cuerpo se confunde, produce o deja de producir las hormonas cuando le tocan, y entonces de repente nos cambia el patrón del sueño o nos afecta de otras maneras que seguramente también contribuirán a que no estemos bien, a que queramos cada vez utilizar más las pantallas porque estamos cogiendo otro ritmo, pero sí que no es el mecanismo directo de la adicción, pero sí que influye. Y en relación con este tema, yo he estado mirando que alguna de las trucos, ¿no?, para no quedarse muy enganchado a las pantallas, no con la luz azul, pero tiene que ver con no dejarnos llevar con todos los colores que tienen muchas aplicaciones y todas las cosas que vemos a través de las pantallas. Que una de las maneras es hacerla monocromática, y que eso sí que tendría efecto para intentar reducir la probabilidad de hacerse adicto a todas esas cosas con lucecitas y con colores. Eso sí, es uno de los trucos que hay, que hemos estado leyendo en relación con las luces y con los colores. ¿Y entonces cómo sería esto? ¿Con la aplicación cómo sería esto? No, simplemente es quitarle los colores a la pantalla, hacerlas en grises, de blanco al negro, todo en grises, y de esa manera no es tan atractivo. Ese atractivo de los colores sí que puede generar mayor adicción. De hecho, está estudiado por todos los que la industria de los videojuegos y de las redes sociales y de todas las aplicaciones, que determinados colores se asocien pues a determinada aplicación o a determinada cosa atractiva. No, es que ahora me veo llegando a tu hija a casa, o muchos a lo mejor de los espectadores blanco y negro. Que nos están viendo, volvemos al blanco y negro, a la televisión blanco y negro, ¿no? Bueno, es un truco para si alguien está muy adicto con estas cosas, pues bajarle un poco la intensidad, ponerlo un poco más en monocromo. Puede ayudar. Menos gratificante. Sí, es más aburrido, menos atractivo. ¿No? Sí, más atractivo. Son súper atractivas todas las cosas. Muy bien. Santi dice, antes se hablaba de que la tele era la caja tonta y que nos atontaba. ¿Las pantallas de ahora son iguales o el cambio de contenido y hábitos hace que se tenga que considerar de manera distinta? Es diferente. Yo creo, o sea, es otro medio. Al final, pensaba que todo esto de las pantallas viene de... Hay una parte de gratificación y de juego, y hay otra parte también de comunicación humana, ¿no? De relacionarte con el otro, porque la interacción social también es muy gratificante. Y quizá lo que algunas pantallas ofrecen ahora es una interacción social que es verdad que con la televisión era menor, ¿no? Porque era unidireccional. La televisión te lanzaba un mensaje a ti, tú no lo podías lanzar de vuelta. Es verdad que ahora las redes sociales permiten un mensaje bidireccional, y entonces aquí entra una gratificación
que es mucho más importante, ¿no? En esta jerarquía que hablábamos de gratificaciones, que hablábamos del color y de lo monocromático, la gratificación de lo social en general en los humanos es muy importante. Es muy importante que nuestra familia nos dé un abrazo, se comunique con nosotros, nos dé un beso, que alguien te felicite por algo, ¿no? La gratificación en la comunicación social es súper importante. Y entonces las pantallas nos lo han facilitado en algunos momentos, lo que no sea la única vía, porque si no vamos a perder también la comunicación y la gratificación de la comunicación a través de tocarnos, ¿no? De darnos un abrazo, de darnos la mano, de darnos un beso. Pasaríamos ahora a otro bloque, a prevención. Olga pregunta que cada vez más se empiece más temprano a enseñar pantallas a los niños. Ahora a los bebés se les da una tablet para que vean dibujos y estén entretenidos. ¿Esto hace que después este niño o niña pueda tener más problemas? Definitivamente sí. De hecho las asociaciones de pediatría y de otros profesionales, los psicólogos que trabajamos en adicciones comportamentales, todos los profesionales, hemos acabado adoptando una serie de reglas para poderles decir a los papás, ¿no? Recomiendan unas recomendaciones, y estas son pues que de 0 a 3 años no haya pantallas. Eso no quiere decir que un día puntualmente compartas con tu hijo pues que se sienta atraído por algo que dan en la televisión, pero en principio no dejar pantallas en sus manos libremente. A partir de los 3 a 6 años, pues la idea sería poderles ir enseñando progresivamente hasta un máximo de una media hora al día al final, progresivo y además muy acompañados. Y a partir de los 6 a los 12 años, pues podríamos ir incrementando ese tiempo de uso diario de las pantallas hasta quizá 1 hora. Esto no es estándar para todos igual, pero aproximadamente son las recomendaciones, siempre acompañados, educándoles y enseñándoles, ¿vale? Cómo utilizarlas para que no hagan un mal uso y no dejarles por su cuenta libremente. Y a partir de los 12, 13, 14, dependiendo de la madurez y de la necesidad que puedan tener de tener alguna pantalla, pues poderle ya dejar un poquito más de libertad con el uso, siempre con algún contrato de utilización y con retirada del aparato si no lo están utilizando adecuadamente, o sea, avisándoles previamente de que lo vamos a hacer así, por su bien, porque somos los responsables de su salud y de su salud mental. Es que ahora parece que las pantallas, ¿no? Se han convertido, a ver, yo soy la primera que peco, en canguros, ¿no? Tecnológicos. Claro. Me quiero echar un ratito después de comer, te dejo, venga, 1 horita, ¿no? Entonces, claro, es un poco también que nos vemos un poco nosotros desbordados ante algo que también se nos ha venido encima. Eso es, los papás pues nos hemos visto abocados a tener que aprender sobre una serie de tecnologías que no conocíamos, ¿no? Y que nuestros hijos cuando nacen ya parece que enseguida aprenden. Entonces, sé que es difícil, lo que pasa es que hay que intentar cumplir estas reglas. Es verdad que si un día te ves en una necesidad, tampoco va a pasar nada si en ese momento le dejas puntualmente mirar algunos dibujos o alguna cosa así, pero un día muy puntual, que no se convierta en un hábito. Nosotros vemos, por ejemplo, vas en el metro y ves que los papás, para que los chicos no molesten, les van dando siempre el móvil para que estén entretenidos todo el trayecto. Pues interacciona con él. Los niños necesitan interacción, necesitan tocar a estas edades precoces, 0 a 3 años, necesitan tocar, necesitan interaccionar con sus padres, con sus iguales, también con otros niños, para poder desarrollar todas sus capacidades, ¿vale? Si no, pues puede haber un problema en el desarrollo del lenguaje, motricidad, puede tener muchas repercusiones negativas, entonces debemos de ser más conscientes. Santi dice, cuando se hace el cambio de primaria a secundaria, de los 11 a los 12 años, muchos padres suelen aprovechar para dar el móvil a los hijos. ¿Qué os parece? ¿Y el movimiento de no dejar que niños menores de 16 años tengan móvil? ¿Qué opináis? Desde luego, antes de los 12, para nada, pero sí que es verdad que entre los 12 y los 16, dependiendo, como decía antes, de la madurez y de la necesidad que tengan, y siempre acompañados con un contrato de uso, ¿vale? ¿Contrato de uso qué decía? O sea, a ver... Hay un montón de contratos de uso en Internet. Hay uno muy divertido de Janelle Hoffman que empieza explicándole, mira,
este móvil que yo te entrego a los 13, 14, cuando Pero me parezca. esto es cuando ya le damos la herramienta. Por ejemplo, el a móvil, él, sí. O sea, a los niños. Vale. Sí, y también lo puedes hacer con el uso de ordenadores a partir de los 6, 7, 8 años. ¿Cómo lo vamos a usar? Yo te lo proporciono, es mío, lo he comprado yo. Mira que soy estupenda, que te lo permito usar, pero va a tener unas reglas de ¿Lo uso. hemos de comprar o podemos darles uno que ya no nos sirva? Sería perfecto. Uno que no tenga acceso a Internet fácil, que solo sirva para llamadas al principio, y después, en función de cómo lo utilice, podemos ir ampliando o cambiando. Se lo tienen que ganar de alguna manera, ¿no? Con buen comportamiento, que vaya bien en la escuela, por ejemplo, que los maestros digan que se esfuerza, que está haciendo las cosas bien. Llega un momento en que sí que se puede ganar. Me parece bien esto que hacen los papás a veces ahora, de ponerse de acuerdo de que la presión social de los chicos no les lleve a que todos tengan que comprar el móvil con la edad de los 12 años. Lo estamos haciendo. Claro, lo estamos esto está muy sustituyendo por bien. un reloj y parece que lo del reloj está ahí. Parece estupendo. Y luego lo de prohibir, a mí es que la palabra prohibir a veces me produce un poquito de sarpullido. Sí, Podemos precisamente tener el efecto contrario, porque entre otras cosas, a algunos chicos el uso de móvil o de Internet o de las redes sociales les es muy útil, por ejemplo, porque son tímidos y a través de ahí encuentran relación social más fácilmente, por ejemplo, o porque son especialmente hábiles y acabarán dedicándose a ese tema en la vida. Entonces, bueno, hemos de tener en cuenta como muchos factores. Y en vez de prohibirles a ellos, lo que tenemos que hacer es que la sociedad pues creemos una serie de regulaciones, y para eso pues podemos pedir ayuda, ¿no?, a los gobiernos para que establezcan una regulación con respecto sobre todo a la industria de videojuegos, de aplicaciones y de plataformas y tal, para que tengan como un código ético, ¿vale? Por ejemplo, en los videojuegos, pues no utilizar las cajas botín, que son lo más parecido que hay a lo del juego de apuesta, ¿no? O sea, hay una gratificación, no sabes cuándo, te va a salir el premio. Entonces, eso engancha mucho a los chicos en los videojuegos. O sea, este tipo de cosas se tienen que regular. Y con todo ello, en lugar de prohibir, pues regular, acompañar, enseñar, hacer contratos con los chicos y decirles que si no lo utilizan de la manera adecuada, pues se lo podemos retirar temporalmente hasta que luego volvamos a empezar. Yo estaba pensando que hay una cosa positiva en el debate que se ha abierto, porque yo creo que hay una parte de la respuesta que no solamente es desde salud, yo creo que hay una parte de la respuesta que es desde la sociedad. Y qué vamos a hacer la sociedad para regular todo esto que comentaba Rosa, y qué ejemplo les vamos a dar, ¿no? O sea, qué uso hacemos la sociedad, los adultos, delante de los niños, cuando vamos en los transportes públicos, por la calle, en el cole, ¿no? Los profesionales, cuando tenemos un niño delante, qué uso hacemos nosotros de las pantallas, y porque este será el ejemplo y el modelo que ellos también verán. Entonces yo creo que hay una parte también de cuál es la respuesta social. Sí, esto es que yo creo que es un tema que ha desbordado en general a la sociedad, como bien comentas, por el hecho de que, primero, nosotros no somos nativos digitales, es algo que nos ha venido impuesto, y tenemos que enseñar a una generación que sí ha nacido así. Tenemos que aprender que nos eduquen a nosotros para nosotros educar. Entonces, es un poco, no sabemos las herramientas y cómo solucionarlo o por dónde guiarnos. Y luego es verdad que ellos, cuando ya tienen estas edades, 12, 13, ya te dicen, pero es que tú lo haces. Entonces ahí te quedas sin armas, sin herramientas para poder contestar. Es complicado. Bueno, y es verdad que lo haces en otro contexto, porque tu contexto es diferente. Tienes una edad distinta, haces un uso, ¿no?, para cosas distintas para los que ellos lo hacen. No sé si tienes más facilidad o menos para cambiar de una actividad, ¿no?, lo que decíamos antes de combinar el mundo virtual y el presencial. O sea que es verdad que uno hace uso, lo que hay que pensar es cómo hace ese uso. Sí, supongo que la diferencia con nosotros es que el tiempo de ocio lo dedicamos a otras cosas, y ellos su tiempo de ocio lo suelen dedicar a las pantallas, ¿no? Claro, lo que hay que explicarles es eso, que si tienen un ocio diversificado no habría gran problema. No es tanto el tiempo de uso que tengan, sino que el uso de las tecnologías sea variado, que no solamente hagan videojuegos, sino consultar cosas, leer algún libro a través de la pantalla, música, como muchos hacen. Entonces, hay que ver un poquito qué están haciendo, ¿vale? Y si esto realmente es repetitivo, adictivo, con una sola actividad. Y que tengan también otro tipo de actividades al aire libre, con amigos, cara a cara, que no dejen sus responsabilidades diarias sin hacer, en fin. Todo ese equilibrio es lo que hay que trabajar con ellos.
y demostrarles que nosotros lo hacemos, aunque sea un poquito diferente que ellos. Igual nosotros estamos trabajando con pantallas a menudo y nos ven porque trabajamos en casa y tenemos que estar alerta a lo mejor a llamadas de compañeros, jefes. Es un poco distinto. Lo que yo estoy pensando que es verdad que hay herramientas que nos sirven hasta una determinada edad, que podemos a lo mejor ver que ven nuestros hijos, pero hay una determinada edad que ya es más complicado, ¿no? Porque tienen supervisar, ¿no? Porque ya están en un espacio más privado para ellos, ¿no? En su habitación, etcétera. Ahí es donde las herramientas supongo que irán cambiando en función de la edad, ¿no? Claro. Tú hablabas antes del contrato, ¿no? Sí, de establecer... Y luego hay programas de control parental también, hay variadísimos. Es verdad que algunos son complicados para los papás, pero otros son sencillos de utilizar y hasta los 15, 16 se pueden ir utilizando. Luego, según lo que vaya ocurriendo, se puede establecer diferentes tipos de supervisión en función de la edad y de las dificultades que tenga el chico, porque hay chicos muy vulnerables, por ejemplo, nuestros pacientes que tienen algún otro tipo de trastorno previo, déficit de atención, autismo y tal, pues sí que a lo mejor tienen que utilizar unas reglas especiales, una manera de supervisar especial. Lo del control parental me hace gracia porque el otro día había un programa de televisión que hablaba de precisamente adicción a pantallas y les hacían preguntas a los chavales, ¿no? Adolescentes, y ellos decían, ya es que nos ponen el control parental, y dice, pero es que nos lo saltamos. Sí. O sea, es que nos dan 1000 vueltas. Claro, es que la herramienta la conocen ellos. Por eso. Entonces, yo, finalmente, con mis hijos, yo no fui capaz de utilizar ciertos controles parentales, sino otro tipo de contratos y estar alerta. Sí que es verdad que cuando le concedes pues, el usar un ordenador ya por su cuenta o el móvil, yo recomiendo pues, decirles que has de compartir la contraseña, ¿vale? Y si empiezan a cambiarla y tal, retirarlo. Si no están cumpliendo esa regla básica, se retira porque quien lo paga soy yo. Bueno, y que hay un tema de seguridad. No sé qué contenidos vas a mirar, no sé en qué peligros te vas a meter. Y soy responsable de ti. Y tú como adulto eres el responsable, entonces de alguna manera vas a tener que supervisar todo esto. Entonces, si no te bloquean todos los mecanismos para que lo puedas supervisar, pues no se podrá utilizar. Te hace desconfiar de que está pasando algo, ¿no? Y es importante que esto ocurra cuando son más pequeños, que si intentas saltarse algo todavía puedas tener cierto manejo. Porque si no te das cuenta y empieza con 15, 16, 17 y tienen una envergadura, que es muy difícil. A unos chicos se ponen muy agresivos y realmente los padres vienen desesperados porque en casa hay una batalla campal. Me piden, por favor, arréglenme esto. Digo, pues ahora es un poquito difícil. Con 8 o 10 años ir dándole un poquito de libertad a ver qué pasa. A ver cómo se manejan, a ver si pretenden saltarse las reglas y entonces aún tienes la posibilidad de decir, bueno, ahora te lo retiro, mañana hablamos de ello, pasado te lo devuelvo y volvemos a empezar. María pregunta, me preocupa que la sociedad cada vez más se dirige hacia lo online y las tecnologías, es decir, pantallas. Dice, pero que también se está viendo que tiene un efecto negativo sobre la salud. ¿Hasta qué punto es bueno privar a los niños y adolescentes de estas tecnologías? ¿Los estaremos haciendo menos competitivos? Porque al final el mundo, ¿no? Es tecnológico. Es tecnológico, ¿no? Esto comenta María. Pues un poquito en la línea de lo que decíamos antes. No debemos privarles, sino acompañarles, educarles, supervisarles, darles ejemplo y tener ciertas precauciones con este tipo de contratos y permitirles ir aprendiendo a manejarse en este mundo. Igual que le enseñaríamos esa frase que te encanta a ti, con lo de utilizar un cuchillo o... Sí, como les enseñamos a caminar por la calle, ¿no? A nuestros hijos les enseñamos a caminar por la calle y les enseñamos que hay determinadas calles a las que no se puede ir, o hay determinados horarios a los que uno no puede ir por la calle, o que no te puedes no fiar de determinada gente con la que te cruces, y que hay que ir a algunos... merece la pena ir a algunos sitios, merece ir la pena ir a otros es mejor no entrar. Entonces, todo eso también se lo tenemos que enseñar por Internet, qué sitios pueden visitar, a qué hora se puede utilizar Internet, con qué gente se puede relacionar, y no le vas a dejar ir solo a un niño por la calle a determinadas edades, ¿no? Tendrás que acompañarle al principio, pues por Internet también, tendrás que sentarte con él, a ver la pantalla con él. Y esto es un proceso. Interesarnos, es muy importante interesarnos por las cosas que hacen, porque a veces esto de los videojuegos es una tontería, es lo peor que podemos decirles. No, yo no juego a videojuegos, pero a ver, enséñame qué es lo que haces. Anda, pues mira, parece interesante. De esta manera también ellos sienten más comprendidos. En este programa que te digo es lo que decían, ¿no? Es lo que reclamaban los adolescentes. Ellos piden.
es que no se interesan por lo que yo veo. Con el mundo de hoy. ¿Sabes? No me escuchan en ese sentido, ¿no? Y es verdad, yo me he visto, mi hijo me ha puesto vídeos de famoso que juega mucho a la gente. Bueno, y te interesas porque también es ver qué es lo que hace, hasta dónde, ¿no? Porque a veces también te llega ¿no? lo que dice la gente y luego lo ves y tampoco es tanto. Y dices, bueno, pues un ratito y compartido con sus amigos. Pues no se puede ser radical, ¿no? No, nada de lo que venga a través de las pantallas es atractivo o útil. Claro que es útil. Y permitirles equivocarse, entiendo, ¿no? Porque bueno, a lo mejor... Es fundamental, todos hemos aprendido a lo mejor se asustan, ¿no? Ay, he hecho algo que no debía... No lo sé hasta qué punto, hasta qué punto de que compren no sé qué con la tarjeta, porque que también ha pasado. Pero bueno... Depende de qué riesgos, supongo. Ya, o mejor no asumirlos. Bueno. Algunos no. Lo de las tarjetas y tal. No, este mejor que no. Pero bueno, que a lo mejor también, ¿no? Experimentar, ¿no? Porque... Y nosotros cuando veamos que han tenido un error, pues eso, analizarlo juntos. Bueno, hijo, ya sabes, esto es lo que te había dicho. La consecuencia va a ser esta, pero ya espero que hayas aprendido de ello y luego volveremos a empezar. Y que conocer cómo ellos utilizan las pantallas te va a ayudar a ti a anticiparte algunas necesidades que tengan. Y si conoces cuánto tiempo dura la partida del videojuego, pues cuando tengas que negociar las horas que puede estar, será más fácil, porque a lo mejor le dices ¿no? que esté 1 hora y las partidas duran 35 minutos, y entonces para que pueda hacer 2 partidas le tiene que ser 1 hora y 10, ¿no? Y entonces alguna cosa tan sencilla como esta, que a la hora de repente se convierte en una batalla campal en casa, porque que te he dicho que era 1 hora, pero es que estoy acabando y tal, pues si uno sabe cuánto dura ese videojuego, pues puede pactar. Un día haremos 1 hora y 10 y otro día haremos 35 minutos. Y entonces esto también te va a ayudar a ti a negociar y a entender qué es lo que buscan, y también si entiendes lo que buscan en el mundo virtual, a lo mejor también le puedes dar algunas ideas de que puedan buscar otras cosas en el mundo presencial. Ostras, pues no sabía que te gustaba esto, pues un día podemos ir a hacer no sé qué, y de repente aparece el mundo presencial. O sea que es un arma también para los papás, conocer lo que hacen. Sí, nos da información, exacto. Victoria, en este sentido, en este aspecto, pregunta, ¿qué hábitos deben seguirse para no desarrollar una adicción a las pantallas? Pues hay una serie de recomendaciones que están escritas por todos los lados y que hay un montón de páginas web y guías para todos, para padres, para nosotros mismos, que se deben seguir. Lo primero es ser consciente, ¿no?, de qué tipo de uso hacemos de las pantallas, qué buscamos en ellas, para qué son necesarias para nosotros, ¿no? Y entonces comprobar si nos estamos excediendo en tiempo, en dejar cosas de lado, en no estar cara a cara si estamos pues, hablando con alguien, ¿no? Y de repente pues, hay gente que está todo el día mirando el móvil y ni siquiera se da cuenta de que está hablando cara a cara con amigos, ¿no? Primero ser conscientes, y una vez ser conscientes, pues intentar seguir esas reglas de buen uso. Por ejemplo, ponernos limitaciones, si nos damos cuenta de que nos enganchamos un poco, limitaciones de tiempo y limitaciones de espacio. Yo, por ejemplo, para evitar cualquier uso indebido, cuando pues, retiro el móvil. De hecho, es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Cuando hemos llegado, para intentar evitar esa tendencia, ¿no? O la tentación, ¿no? Tentación, pues lo quitamos. Siempre lo dejamos en un sitio de la casa y cuando nos acordamos, pues vamos allí a consultar lo que sea. Después también podemos quitar ciertas aplicaciones que nos han enganchado, por ejemplo. Hay gente que enseguida, bueno, esta aplicación me la desinstalo porque me doy cuenta de que estoy más tiempo de la cuenta. Hay controles también, programas de control de uso en los móviles y tal, que nos permite ver si nos hemos pasado de tiempo pues haciendo ciertas cosas que no nos son útiles, por ejemplo, ¿no? Y después ya pues también a veces poner contratos familiares de uso, no solo para los niños, sino para todos. Por ejemplo, a la hora de comer pues no se usa el móvil. Entonces, cualquier intento, nada, retirada total. A la noche no se utiliza, por ejemplo, a partir de cierta hora, y ahí tenemos que ser modelos también de los mayores, de los más pequeños. Y ayudarnos unos a otros. Si vemos que alguien de nuestra familia, de nuestros amigos, pues se engancha mucho, pues avisad con cariño, ¿no? Dejarnos también llevar por ello, aconsejar. Y bueno, finalmente si hay algún problema, pues consultar a algún profesional. O bien al pediatra, si los niños empiezan a tener alguna dificultad, que le puedan dirigir al Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil o alguna unidad más especializada si se necesita, y en adultos también hay unidades especializadas para ello. Ahora vamos a pasar al bloque de diagnóstico.
Mireia y Gemma preguntan, ¿a partir de cuántas horas se considera adicción? Un dato que me gustaría destacar es que está estipulado que el tiempo medio de uso diario del móvil en España es de 5 horas 45 minutos y en el caso de los jóvenes es de 6 horas 45 minutos. O sea, que ni ejemplo, o sea, no sé qué ejemplo damos. No, bueno, y vamos a la pregunta. ¿A partir de cuántas horas? ¿Estamos fatal todos? ¿Todos somos adictos? No hay un número de horas para poner un diagnóstico de adicción a las pantallas. Lo que, claro, si el día tiene 24 horas, ¿no? Dormimos 8 horas, algunas horas comemos, trabajamos o vamos al cole, casi cuesta encontrar que tengas esas 6 horas para mirar las pantallas. O aparece toda esta parte del multitasking y entonces estás a medias en el trabajo, a medias en la escuela porque estás mirando también pantallas. O estás a medias durmiendo porque, ¿no?, inviertes horas de dormir en utilizar las pantallas. Y entonces no es el número, sino en cómo utilizar ese número de horas te afecta en tu vida. Si el utilizar el móvil hace que duerma menos horas y descanse peor y al día siguiente no rinda tanto, entonces el móvil está empezando a afectar en mi vida. Y entonces ahí es donde empezamos a hablar de que esa es una conducta de riesgo. Y es esto, cómo nos afecta en el día a día. Si me afecta en lo que rindo en el trabajo, me afecta en las relaciones sociales, porque me quedo en casa mirando lo que sea del móvil, jugando a videojuegos o consultando algunas redes sociales y no quedo con mis amigos. Claro, está bien que lo puedas compaginar, que algunos días te puedas quedar en redes sociales hablando con tus amigos, porque también esto es socializar, y que lo combines con otros días que puedas quedar presencialmente pues, para tomar un café, para irte a jugar un partido, para ir a correr, para ir a la playa, hacer senderismo, o sea, que esto, que lo puedas combinar. Si solo haces una cosa, entonces te afecta. Es curioso que has dicho que esto de hablar por redes sociales también es socializar. Esto está bien que lo digas porque muchos padres pensamos, esto no es socializar, socializar era como cuando hacíamos nosotros, que quedábamos, ¿no? Hemos también de intentar entender lo que hemos dicho antes a los adolescentes, que es una manera diferente de comunicarse. Es una manera diferente de comunicarse que tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que la principal ventaja es que te permite estar conectado. Tienes más oportunidad de estar conectado con algunas personas, porque cuando volvías a tu casa a las 8 de la tarde, o llamabas a tu amigo por teléfono o ya no tenías la manera de contactar con él. Entonces es verdad que te facilita, esto te lo facilita mucho. La desventaja, se pierde toda la parte del lenguaje no verbal, ¿no? El matiz de la entonación, ¿no? Cómo nos decimos las cosas, cómo nos miramos cuando nos las decimos. Y es verdad que esto está cambiando un poco el patrón de comunicación y hay algunos adolescentes que hablan de que les cuesta llamar por teléfono porque están acostumbrados a escribirse o, esto leía una encuesta que habían hecho, que la mayoría preferían decirse que se gustaban los unos a los otros por WhatsApp que presencialmente, que les daba como mucha más Pero esto cosa. Suele ocurrir en chicos que ya tienen las dificultades previamente, de manera que a través de ahí le proporcionas alguna oportunidad pues, para tener esta relación social. No suele ser al revés, que a base de que puede también estar influyendo, por supuesto, pero sí que es verdad que nos encontramos más chicos que tendrían dificultades de otras maneras y acaban encontrando una vía por ahí, que tampoco está mal. Por ejemplo, les permite estar en contacto con su abuelita que está en Colombia, por ejemplo, y verse cara a cara una vez a la semana o lo que corresponda. Y la otra puntualización es qué haces esas horas con el móvil o con las pantallas. A veces estás escuchando música simplemente a la vez que haces otras cosas. Entonces, esas horas, ¿de qué son? ¿De qué tipo de uso son? Porque es que un teléfono hoy en día permite casi todo. Música, juegos, contacto, mirar información, hacer deberes consultando. Ya no tenemos ni diccionarios ni nada, todo lo hacemos a través del móvil. Entonces hay que averiguar a qué se dedican esas 5 o esas 6 horas realmente. Los estudios a veces son un poquito engañosos en ese sentido y a lo mejor el detalle... Seguro que está influyendo y lo estamos viendo todos, pero bueno, cuidado también con ser demasiado alarmistas. Me parecía interesante subrayar esto que decías al principio, ¿no? de que tiene esos aspectos positivos y en esta bidireccionalidad, que es una herramienta para algunos chavales y que también se está generalizando un uso que a lo mejor hay otros que
pueden hacer un uso y un abuso, ¿no? Que hay esta doble direccionalidad. De hecho, utilizamos las tecnologías para hacer también psicoterapia cada vez más y para enseñar a los chicos habilidades en videojuegos, para enseñarles a controlar la impulsividad y para focalizar la atención. Hay muchas cosas muy interesantes en este sentido y no tenemos por qué dejar de utilizarlas. Gemma dice, ¿cómo pueden unos padres identificar que un hijo puede empezar a tener un problema con las pantallas antes de que se convierta en un problema más grande y en una adicción? Bueno, pues estar muy atento a todas estas señales que hemos hablado, que haya una búsqueda o que hacia el mundo virtual y que que cada vez se restrinja más a esto y no tengamos la flexibilidad de poder hacer cosas en lo presencial, o que cuando no pongas el límite de la hora, porque esto es lo que se ha pactado, que de repente esto genere un problema en casa o en la familia, porque has dicho, bueno, hasta aquí, ¿no? Porque hay que transitar, en la escuela se acaba una hora y uno va para casa, y el entrenar a fútbol, a baloncesto o a hacer piano acaba a una determinada hora y luego uno vuelve para casa. O sea que todas las actividades tienen un fin, y las pantallas también han de tener un fin. Entonces, si cuesta poner ese límite, si cuesta buscar una actividad diferente que no sea a través de las pantallas, entonces nos tenemos que alarmar. Y esto lo podemos detectar, ¿no?, desde que son muy pequeños. Miriam pregunta, ¿los adultos también pueden ser adictos a las pantallas? ¿Hay una edad sobre la que es más prevalente? La respuesta es fácil, es que sí, que los adultos también pueden desarrollar conductas adictivas a través de las pantallas, y no sabría responder sobre cuál es la edad a la que es más prevalente. Lo que sí que está claro es que en las edades infantojuveniles hay mayor vulnerabilidad, porque comentó antes el doctor Izarbe, por la inmadurez de los circuitos cerebrales, y que si son estimulados por una actividad gratificante y tal, pues puede acabar creando adicción más fácilmente, está claro, ¿eh? Pero sí que hay algo en este sentido de las edades y que diferencia entre chicos y chicas, que es que los chicos suelen tener más dificultad con el control de los videojuegos cuando son más jovencitos, 8 o 10 años, y en cambio en las chicas ocurre hacia la pubertad, adolescencia, 12, 14 años, que empiezan a tener más dificultad con el control de las redes sociales y de la información que reciben a través de Internet. Y que tiene que ver con la ayuda o no a su gestión emocional, y a la gratificación social y todo ese tipo de cosas. Chicos videojuegos más jovencitos, chicas más mayores, pero en adolescencia. Y hay mayor vulnerabilidad para una o para otra cosa. Sí, pensaba que este es otro campo, porque es verdad que los niños y adolescentes están aprendiendo a autorregularse y a gestionar sus emociones, y entonces de repente las pantallas se han utilizado como una herramienta. Si se convierte en la única herramienta, es ahí donde está el problema. Que uno no sepa gestionarse, que en algún momento pueda utilizar la pantalla, lo que también tenga otras herramientas, ¿no? Pues las que uno desarrolle. Y ahí aparece muchas veces también la influencia de contenidos no adecuados para estas edades, ¿no? Autolesiones, porno, todo este tipo de cosas que tenemos que enseñarles a gestionar. Se lo van a encontrar a veces sin avisar. A veces están jugando a videojuegos y de repente les salta alguna cosa que no deben ver, y hemos de estar alerta y explicarle qué es aquello y por qué no es adecuado a determinadas edades. Marta pregunta, ¿los e-books se consideran pantallas que generan adicción? Es verdad que son una pantalla, lo que es verdad que el formato de gratificación va más en la línea de los libros, ¿no? En general son monocromáticos, solo tienen texto, o sea que al final otro tipo de utilidad. Es otro tipo de utilidad. No, yo creo que no tienen el mismo mecanismo, no buscan activar las mismas cosas que buscan activar todos los programas de videojuegos y de redes sociales. Aunque a mí siempre que hablamos de esto me recuerdo de Don Quijote, ¿no? Que llegó a acabar muy mal por leer muchas novelas de caballería en papel. Es decir, pues claro, cualquier actividad que sea gratificante, sobre todo una persona vulnerable o que tenga alguna tendencia o alguna dificultad a nivel de salud mental, pues puede acabar con algún problema
entre comillas, de uso excesivo, compulsivo, no sé si sería adicción. Todo en su justa medida. Sí, ni mucho ni poco, ¿no? Todo en su justa Pero vamos, medida. ni mucho menos ese tipo de uso puede generar lo mismo que las redes sociales o los videojuegos, con todo es atractivo. Uriol pregunta, he ido al médico y me ha dicho que tengo vista estresada, que no cansada. ¿Esto significa que paso muchas horas delante de la pantalla? Eso significa que paso muchas horas delante de la pantalla. ¿Este es un factor de riesgo para desarrollar la adicción? Esto sí que es verdad que seguro que un oftalmólogo lo podría contestar mucho mejor, y que usar mucho las pantallas pues afecta nuestra visión. No sé si seguramente es un marcador de que está muchas horas en las pantallas. No sé si esto quiere decir que tiene una adicción, no sabemos qué hace durante ese tiempo que mira las pantallas. Si tienes un trabajo, que eres programador informático, seguramente vas a estar muchas horas en la pantalla. Entonces, habría que saber qué es lo que hace durante ese tiempo. Pasamos al bloque de tratamiento. ¿Vale? María pregunta, ¿el tratamiento es distinto según el tipo de pantalla al que estés enganchado o todas se tratan igual? ¿Cuál es el tratamiento? A ver, por lo general, el tratamiento de todas las adicciones comportamentales, con excepción del juego de apuestas, que ahí sí que se puede considerar, pues, retirar, por lo menos de por vida, por lo habitual, suelen tener una serie de pasos que se inicia con la vinculación con el paciente, ¿no? Intentar transmitirle, ¿no?, confianza para que pueda explicarnos qué es lo que ocurre con relación a aquello. Normalmente los chicos a las edades que nos vienen a nosotros a la unidad vienen un poco cogidos de la oreja de los papás, involuntariamente. Ellos no son conscientes de que tengan ningún problema, y si lo son mínimamente, pretenden autorregularse a su manera, ¿no? Entonces, lo primero es eso: mira, yo no voy a quitarte de repente las pantallas porque tus padres me lo digan, ¿no? Pues vamos a ir hablando de ello y a ver qué identificas tú como que te da problemas. Entonces, hay que indagar qué es lo que hay detrás. Habitualmente, detrás de una adicción o un uso inadecuado y tal, hay algunos problemas. Como decíamos antes, son las relaciones sociales o afectivos, o fracaso académico, o incomunicación en la familia, una serie de cosas que hacen que los chicos se acaben refugiando en actividades a través de las pantallas. Entonces, cuando encontramos un poco esos motivos y los compartimos, pues generamos conciencia de las dificultades. Entonces, de acuerdo con el paciente y con los padres habitualmente, en el caso nuestro, pues miramos de crear una serie de objetivos a cumplir. Bueno, el chico, trabajamos la motivación para que quiera hacer cosas para cambiar aquello, porque realmente se dé cuenta de que le está ocasionando problemas en la relación familiar, en que no tiene suficientes amigos cara a cara, y que la escuela no va bien y él querría pues aprobar la ESO. Todo eso ayuda a generar objetivos y un plan de acción. Entonces le intentamos ayudar a desarrollar aquello que le falta, pues habilidades sociales, habilidades de gestión de emociones, actividades de ocio alternativas. También habitualmente les contactamos con actividades sociales en la comunidad, lúdicas, después de las clases. Le facilitamos que acudan a clase, aunque a veces ya llevan tiempo sin acudir, por una especie de sintomatología fóbica, de que aquello le genera mucho rechazo. Y después trabajamos habilidades parentales para que aprendan a poner normas, límites con cariño, facilitar la comunicación padres-hijos. Y por último, una coordinación con los recursos comunitarios y con la escuela para facilitar que ese chico tenga alternativas para pasarlo bien, para poder salir adelante, formarse, etc. Y esto habitualmente se hace a nivel ambulatorio, ¿sí? Pero en algunas ocasiones pues, nos vemos un poco obligados a retirar esas pantallas, y para que no genere pues, mucho conflicto familiar, tenemos que hacer algún pequeño ingreso para, que llamamos como de desintoxicación de pantallas, y que se abran a nuevas maneras de interaccionar. Y en ocasiones ya un poco más graves, pues incluso se necesita hospital de día o se necesita centros residenciales para hacer temporalmente. En casos graves, muy graves, muchas veces con comorbilidad con otros trastornos. Julen pregunta, dice, al igual que un adicto al tabaco, al alcohol, a las drogas, no puede volver a consumir después de tratarse, ¿los adictos a las pantallas pueden volver a utilizar alguna pantalla? Aquí es donde está el reto de lo que pasa en las comportamentales, que la abstinencia no es una situación real, ¿no? Sobre todo en el mundo en el que vivimos, en que ahora mismo para trabajar, para relacionarte, muchas veces necesitas, ¿no?, las pantallas.
para quedar con los amigos a través de WhatsApp o de otras redes sociales y muchas veces los trabajos, consultar el mail, esto también también tiene... Lo vas a tener que seguir haciendo. Entonces, plantear la abstinencia en esos contextos es difícil. Puedes plantear un periodo de abstinencia temporal. O de algunas aplicaciones o de algunos videojuegos. A veces hay retirada de aquello que está generando mayor adicción, pero desde luego no de todo y mucho menos de todas las pantallas. Hay que enseñarle. Y luego la reintroducción es esto, enseñándole cómo reintroducirlo o cómo hacer un uso saludable. Para terminar, ¿qué mensaje os gustaría transmitir a nuestros espectadores y oyentes? Pues si te parece, la idea de no demonizar, ¿no?, las tecnologías y las pantallas, de que debemos entre todos de aprender a enseñar a utilizar las pantallas a los jóvenes y también nosotros mismos dando un buen ejemplo, ¿no?, de cómo utilizarlas. Este es mi mensaje. Daniel. Y mi mensaje es que tenemos que acompañar a los niños y adolescentes en aprender a utilizar las pantallas igual que les enseñamos a caminar por la calle. Pues muchas gracias, doctores, a los dos por ayudarnos a concienciarnos sobre este tipo de adicción a las pantallas y darnos, ¿no?, las señales a las que debemos estar alerta para poder actuar lo antes posible. Muchas gracias a los dos. A vosotros. Agradecer a nuestros espectadores y oyentes que nos hayáis acompañado en este encuentro, así como por vuestra participación, y emplazaros al próximo encuentro digital de Portal Clinic y la Fundación BVA. Hasta entonces, cuidaros y mucha salud. Para más información, podéis consultar la web clinicbarcelona.org/portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA.